¿Vendrías conmigo a París? Aquí no entra nadie. Están las flores más preciadas y esas solo las cuido yo. ¿No crees que ya es hora de que nos casemos? Sí, quiero. Esto no vale. He malgastado mi vida sola. Nadie se acuerda de nosotras. Luisa, está bien. 3 historias de amor entrelazadas, 3 mujeres a las que cortaron las alas y aún así nunca dejaron de soñar. Fantástico debut de la directora aragonesa Paula Ortiz, que se alzó con un premio en la Seminci de Valladolid. Ahora, con el estreno de tu ventana a la mía, consigue asomar los duros y bellos paisajes de Aragón, gracias a una magnífica dirección de fotografía. ¿Dónde estás? No pienso seguir encerrada aquí, viendo la vida a través de los cristales. Voy a vivirla. Diga, ¿y se vería capaz de trabajar? Tiene usted mucha coña. Tanta que hasta podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni 2 semanas. No me fastidies, no. ¿Ya ha terminado de jugar, eh? ¿Es verdad que no siente nada? ¿Le traigo la faldita? Esos son medias de contención. Si no me las pongo, puedo desmayarme. Me niego a ponérselas. Lo hago por usted. Es mejor desmayarse. Alguna vez hay que... decir no, no se las pondré. Yo me planto. Una comedia social tan tierna y realista que en Francia está siendo un auténtico taquillazo. Los protagonistas, François Cluzet y Omar Sy, ya han recibido varios premios importantes. Y no es para menos. Han conseguido que la peculiar amistad que nace entre ambos personajes despierte la emoción del público. Yo llevo 11 años casado, lo que significa que cuando no estamos de acuerdo, ella gana. Trabajas para el hombre equivocado. Trabaja para nosotros. El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre 2 ideales. ¿Quién te llama a las 2:30 de la mañana? No lo sé. Ahora verás. Dame... No, Steven, no tiene gracia. Cuelga el teléfono. Diga. ¿Hasta qué extremos se puede llegar para conseguir el éxito político? Este tema tan de actualidad se cuestiona en Los Idús de marzo, 4ª película dirigida y protagonizada por George Clooney, que interpreta a un prometedor candidato. Junto a él, Ryan Gosling es el encargado de llevar la campaña de su partido, un joven ingenuo con el que iremos descubriendo algunos oscuros entresijos de la carrera electoral en Estados Unidos. Yo haré o diré lo que sea si creo en ello, pero tengo que creer en la causa.